Definitivamente sí, es un proceso del cual además conocimos las reglas desde un inicio, que se llevó a cabo la propia reforma constitucional del Poder Judicial. Hoy en día muchos jueces, juezas ya han trabajado en modelos de lectura fácil. Implementamos un software que se llamaba Integrados, que permitía que cualquier ente público, más bien que todas las páginas de los entes públicos, fueran accesibles para personas con discapacidad. Tan solo transitar a un modelo de resoluciones en papel a un modelo de resoluciones en digital permite precisamente ahorrar toneladas y toneladas de papel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Cerecedo y les doy la bienvenida a otro episodio de Eje Político. El día de hoy nos acompaña en el estudio un jurista con una gran trayectoria profesional, especialista en Derecho Constitucional y hoy aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero García. Bienvenido. Muchas gracias, Ale, y saludo a toda la audiencia que nos sigue en este maravilloso programa. Gracias a ti por acompañarnos. Y pues me gustaría comenzar con un tema que ha estado muchísimo en coyuntura. ¿Cómo va el proceso de la reforma judicial, específicamente en la selección de ministras y ministros? Pues decir que ya se pasó la etapa de la insaculación. Hoy en día incluso el propio Instituto Nacional Electoral ya dio a conocer la que va a ser las que van a ser las boletas para la elección de los diferentes cargos de ministras y ministros de la Corte, magistradas y magistrados, jueces. En algunos estados de la República ya también llevaron a cabo sus propias insaculaciones, tal es el caso de la Ciudad de México, entonces se encuentra avanzando. Y la siguiente etapa es la etapa ya de campañas que dará inicio a finales de marzo. Ya el 30 de marzo estarán iniciando las campañas y durante abril y mayo estaremos conociendo a quienes son las y los aspirantes a los diferentes cargos. ¿Te has posicionado sobre sacar a las instituciones y a la Corte, a lo público, a través de la participación ciudadana? ¿Confías en este proceso? Definitivamente sí, es un proceso del cual además conocimos las reglas desde un inicio, que se llevó a cabo la propia reforma constitucional del Poder Judicial. Se está transitando de un modelo en el que la designación de las y los ministros era una designación de tipo político, porque la propuesta la hacía el presidente de la República y era votada por el Senado de la República. Y este es un proceso atípico, diferente, innovador en el mundo, que se va a llevar a cabo de manera democrática y en el que los diferentes comités de los diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, presentaron las propuestas de aquellos perfiles que habían no solamente cumplido con los requisitos, sino que adicionalmente fueron o resultaron mejor evaluados tanto en el proceso por perfil profesional, por perfil académico, pero también en las respectivas entrevistas. Hoy en día ya nos encontramos en una etapa en la que se llevó a cabo la propia insaculación y a partir de finales del mes de marzo, abril y mayo, estaremos viendo las diferentes campañas para los diferentes cargos. ¿Cómo has visto también el modelo de comunicación política? Creo que va a ser fundamental, ese es un punto que tocas en el que creo que la difusión va a ser bastante importante. En aras de que haya una participación de la propia ciudadanía, es una elección atípica, no va a ser una elección tradicional como la que conocemos, en la que vamos a ver saturadas las calles de espectaculares, de bardas, de incluso postes pegados con la cara ahí de los candidatos. Este proceso, yo creo que eso es otra de las ventajas de este proceso, en el que no vamos a ver contaminación visual, porque está prohibida la contratación de espectaculares, prohibida la contratación de la adquisición de lonas. Entonces van a ser procesos en el que el propio convencimiento se tendría que generar de boca en boca y bueno, definitivamente a través de las redes sociales, que implican también una caja de resonancia importante. Sí, únicamente en papel sustentable y redes sociales que tienen que hacer uso todos los posibles aspirantes. Exactamente, creo yo que las redes sociales van a jugar un papel importante en este proceso electoral, la propia innovación, la propia creatividad que se pueda tener, pero incluso ya lo empezamos a ver. No sé si deslizando por TikTok o por Instagram o por alguna red social, ya te ha tocado ver que ya cada vez hay más abogadas y abogados tratando, o jueces, juezas, incluso en funciones, tratando de explicar
de manera más sencilla algunos conceptos jurídicos que antes eran muy, muy complejos. Entonces creo yo que eso está permitiendo lograr posicionar un concepto al que yo he denominado el derecho a entender el derecho. Okay. La posibilidad de difundir la cultura jurídica, que sin duda va a ser fundamental. Sí, te has posicionado mucho sobre erradicar todos estos conceptos rebuscados con un nombre que has denominado el abogañol. Coméntanos sobre fíjate esto. que esa es creación de una colega que me decía, es que ustedes los abogados ya no hablan español, hablan abogañol. Y justamente ha ocurrido eso, que muchas veces si nosotros leemos algún documento jurídico, inmediatamente nos genera confusión. La propia legislación, al utilizar conceptos muy técnicos, a veces no se entienden. Entonces, desde mi punto de vista, sí resulta siempre importante ir definiendo o tratando de explicar de manera más sencilla algunos conceptos. En su momento, como comisionado del Info de la Ciudad de México, emitimos las primeras resoluciones con lenguaje claro, en donde desde la primera página se explicaba cuál era el sentido de la resolución. Y, por ejemplo, en conceptos como lo es el sobreseer por quedar sin materia, si nosotros lo decimos así, pues te imaginas qué es eso de sobreseer, ¿no? Pues ya tratábamos de explicar que simplemente había ocurrido una circunstancia durante el proceso que ocasionaba que culminara el propio procedimiento, y entonces el derecho a entender el derecho implica eso, erradicar completamente el abogañol. Sí, y sí es posible comunicar sentencias relevantes, pero pues con un lenguaje más ciudadano y más accesible. Yo creo que definitivamente sí es posible y hay que intentarlo, hay que hacer el esfuerzo. Hay un caso que se dio en el año 2013. De hecho, fue la primera sentencia que emitió la Corte en formato de lectura fácil. El caso de Ricardo Aldair, que era una persona con discapacidad, menor de edad además, y que lo que quería era que se le explicaran sus derechos, y de manera innovadora ahí la Corte redactó de manera sencilla, es decir, tradujo más bien su sentencia tradicional, la tradujo en un modelo de lectura fácil. Hoy en día muchos jueces, juezas ya han trabajado en modelos de lectura fácil, y creo yo que resulta importante empezar a posicionar esta idea de que el derecho no es solamente para abogadas y abogados, sino que el derecho debe penetrar en general en la sociedad. Sí, falta mucho por hacer también en materia del acceso a personas con discapacidad. ¿Tú qué has hecho en relación a este tema? El elemento fundamental que decía hace un momento es las resoluciones en formato de lectura fácil, es un ejemplo. Otro ejemplo es una persona con discapacidad visual. Podríamos nosotros traducir, y lo hicimos en el Info de la Ciudad de México, resoluciones en formato de audio. Lograr también, en su momento implementamos un software que se llamaba Integrados, que permitía que cualquier ente público, más bien que todas las páginas de los entes públicos fueran accesibles para personas con discapacidad, por ejemplo, navegando a través de comandos de voz. Entonces son algunas de las medidas que en su momento en el Info de la Ciudad de México incorporamos. Lanzamos el primer pleno para personas con discapacidad. Estábamos acostumbrados al pleno infantil, y creo yo que también hay que visibilizar, o resultó fundamental en el Info, visibilizar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, llámense personas con discapacidad o llámense pueblos y comunidades indígenas. Y un tema que me llamó muchísimo la atención también fue la impartición de justicia en la era digital y todo lo que se está haciendo en materia de inteligencia artificial. ¿Podrías abundar un poquito en este tema? Ese fue un elemento bien interesante en el Info de la Ciudad de México también, en donde desarrollamos lo que llamamos el ecosistema digital del Info de la Ciudad de México. Este ecosistema digital se encontraba integrado, más bien se encuentra integrado porque sigue funcionando, por ATIC, que es un chat que con uso de inteligencia artificial te respondía a una solicitud de acceso a la información en 9 segundos. Es decir, pasamos de 9 días a 9 segundos para responder una solicitud de acceso a la información. Okay. Adicionalmente, logramos implementar un modelo de resoluciones que hacían ya uso de inteligencia artificial, y en el cual cualquier persona, al capturar un código QR, podía en ese momento, funcionaba más o menos como funciona un streaming hoy en día, como el Spotify o el Netflix de la transparencia, en donde una resolución te recomendaba otras resoluciones con una temática similar, tan solo capturando un código QR. Y adicionalmente lanzamos lo que llamamos el Infoverso, en el cual logramos llevar a cabo audiencias de conciliación en el espacio virtual,
que les invito a que lo puedan conocer en su momento en la página del Info de la Ciudad de México. Yo ya no soy comisionado, pero mis colegas comisionados siguen echándole hacia adelante, y este infoverso permitía que una audiencia de conciliación se desarrollara en un espacio virtual con unos lentes de realidad aumentada, o bien, si no tenías esos lentes de realidad aumentada, lo podías hacer desde tu propio celular, una audiencia de conciliación. Muy interesante todo eso que se está creando, y eso también permite la disminución de la huella ambiental. Definitivamente, porque el tan solo transitar a un modelo de resoluciones en papel a un modelo de resoluciones en digital permite precisamente ahorrar toneladas y toneladas de papel. Entonces, definitivamente creo yo que la tecnología puede utilizarse en beneficio del medio ambiente, pero adicionalmente nos va a permitir mantener archivos digitales que a futuro pues, no impliquen incluso un gasto mayor para las propias instituciones. Increíble, y pues es impresionante cómo la tecnología está ayudando a las diferentes áreas e incluso también acá en el Poder Judicial. Y volviendo a esta parte de la reforma, existe un dilema también sobre la incorporación de perfiles con poca experiencia o con poca trayectoria, pero por otro lado, pues también se busca incorporar a personas con diferentes ideas. ¿Cómo opinas sobre esta situación? Pues creo yo que el trabajo que hicieron los propios comités de selección versó precisamente en eso, en lograr que se llegara a aquellos perfiles que tuvieran no solamente experiencia profesional, sino méritos académicos, y adicionalmente que pudieran presentarse de cara a la sociedad como personas honestas. Creo yo que esa labor que realiza el comité de selección fue fundamental para lograrlo. Entonces, como lo decía al inicio, transitamos de un modelo en el que la decisión era eminentemente política, porque la propuesta la hacía el Ejecutivo, la votaba el Senado de la República, a un modelo en el que sí hubo filtros, y antes de llegar a esa famosa insaculación, por lo menos pasaron 4 filtros. Sí, hay perfiles muy buenos que cuentan con todos los cursos, con el perfil curricular, pero quizás les falta también un espacio para acceder y adquirir experiencia. Pues definitivamente creo yo que viendo los perfiles que se presentan para los diferentes cargos, hay personas muy valiosas, hay diferentes profesores universitarios, y bueno, en su momento habrá esa posibilidad de conocer también las propuestas que se vayan a presentar. Así es, pues vamos a estar muy pendientes de cómo se lleva a cabo este proceso, y me gustaría preguntarte algún último mensaje que quisieras dirigirle a nuestra audiencia. Pues definitivamente creo que es importante también mantener esta comunicación, este modelo en el que a través de las diferentes redes sociales ya se puede tener una interacción constante, creo que es maravilloso. Entonces, invitarles a que nos puedan seguir en las redes sociales como Arístides Rodrigo Guerrero García, tanto en TikTok, Instagram, Facebook, X, y que sea a través de estas redes sociales que podamos mantener una interacción y un contacto, insisto, como Arístides Rodrigo Guerrero García. Doctor Arístides, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Al contrario, muchas gracias a ti, Ale, y muchísimas gracias a toda la audiencia por haber seguido este programa. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Si les gustó este episodio, los invitamos a darle like, compartir y seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Gracias y hasta la próxima.